Introspección. Yo no le debo explicaciones a nadie. Todo lo que tengo lo gané legalmente. Nunca robé, nunca mentí, y nadie puede decir lo contrario. Nadie habló de robar. Eso es interesante. Casi siempre, cuando alguien se defiende de algo que no se le preguntó, es porque ya sabe cuál es la verdadera pregunta. La austeridad no es pobreza, es una postura ética. No se trata de vivir mal, se trata de no abusar. Y yo no abuso de nadie. Nadie cuestiona tu derecho a vivir bien. Eso no está en debate. La pregunta es otra. ¿Sigues diciendo lo mismo ahora que ya no lo necesitas? Nadie vive exactamente como habla. Todos tenemos contradicciones. Si buscas coherencia perfecta, no sigas a nadie. Vas a terminar decepcionado siempre. No se pide perfección. Se pide congruencia mínima. Porque hay una diferencia enorme entre equivocarse y justificar la equivocación como si fuera una virtud. La causa es más grande que una casa, que un coche, que un viaje. Mientras el mensaje sea correcto, lo demás es accesorio. Lo importante es el proyecto, no la vida personal de quien lo defiende. No. Aquí es donde empiezan a romperse los movimientos. Cuando el discurso se vuelve intocable y la vida personal incuestionable. Entonces dime tú, ¿dónde está la línea? ¿Cuánto es demasiado? ¿En qué momento vivir bien se vuelve pecado? La línea aparece cuando empiezas a justificar lo que antes criticabas. Cuando el sacrificio solo es virtud para los demás. Ahí no hay pecado, hay distancia. No es ilegal vivir bien. Tampoco es inmoral prosperar. Lo peligroso es convertir la congruencia en algo opcional. Porque los movimientos no se caen por ataques externos. Se caen cuando dejan de parecer verdaderos. Y aún así, la mayoría no se va cuando ve la contradicción. Se queda. Mira. Escucha cómo se explica. Porque una contradicción puede ser un error, pero una explicación larga casi siempre es una decisión. No todo necesita una confesión pública. No todo cambio requiere una disculpa. Hay procesos que son personales. Y la gente no tiene derecho a exigir coherencia como si fuera propiedad colectiva. No se exige coherencia como castigo, se observa como referencia. Porque cuando nadie pregunta, cuando nadie señala, cuando nadie incomoda, lo que queda no es tolerancia. Es abandono. ¿Y si el problema no es la contradicción, sino la expectativa de que alguien represente lo que tú no puedes vivir? Tal vez las ideas pesan demasiado cuando se colocan sobre una sola persona. Tal vez. Pero entonces hay que decirlo. Hay que aceptar que ya no hablas desde el mismo lugar. Porque cuando el lugar cambia y el discurso no, la distancia se nota. Nadie puede vivir eternamente, en el punto más alto de su propio discurso. Lo que un día fue ejemplo, otro día se vuelve peso. Y cargar con eso también desgasta. Exactamente. Por eso la congruencia no es una foto, es un movimiento constante. No para cumplir expectativas, para no perderte cuando ya nadie te empuja. Porque cuando nadie te empuja, cuando nadie te vigila, cuando nadie te exige, es cuando realmente sabes quién eres. Ahí no hay cámaras, no hay consignas, no hay aplausos, solo queda la distancia entre lo que dices y lo que haces cuando nadie está mirando. Y esa distancia no siempre aparece de golpe, a veces es pequeña, casi imperceptible. Una concesión aquí, una explicación allá. Hasta que un día ya no recuerdas en qué momento empezaste a hablar distinto de lo que antes defendías. No porque fueras falso,
sino porque fue más cómodo adaptar el discurso que revisar el rumbo. Y ahí no se rompe una idea, se diluye, se vuelve algo que se repite sin incomodar, sin exigir, sin transformar, y cuando una idea ya no incomoda, deja de servir. Tal vez el error es pensar que la congruencia es una línea recta. No lo es. Es un trayecto irregular, lleno de decisiones pequeñas que casi nadie nota. No todo cambio es traición. No toda contradicción es hipocresía. Hay momentos en los que vivir distinto no significa pensar distinto. Significa sobrevivir a un contexto nuevo, a responsabilidades nuevas, a una vida que ya no se parece a la que dio origen a ese discurso. Y nadie te prepara para eso. Nadie te enseña cómo sostener una idea cuando ya no eres la misma persona que la pronunció por primera vez. Tal vez la verdadera prueba no es si cambiaste, sino si eres capaz de admitir desde dónde hablas ahora. Porque las ideas no se traicionan cuando evolucionan. Se traicionan cuando se usan para justificar lo que antes criticaban. Y eso no siempre es maldad. A veces es miedo a quedarse solo con una versión vieja de uno mismo. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere formular en voz alta. No porque sea ilegal, no porque sea inmoral, sino porque incomoda a quienes creyeron en el discurso. Porque hay personas que no solo defendieron ideas, construyeron una identidad alrededor de ellas. Hablaron de austeridad cuando no tenían mucho. Hablaron de sacrificio cuando era fácil hacerlo. Hablaron de estar del lado correcto cuando no había costo personal. Y eso, en su momento, fue genuino. Pero el problema no es ese momento. El problema es cuando la vida cambia y el discurso se queda exactamente igual, cuando las condiciones mejoran, pero las palabras siguen pidiendo lo mismo a los demás, cuando la crítica al privilegio se convierte en silencio frente al propio privilegio, no porque no se vea, sino porque ahora se explica, y cuando algo necesita explicación, ya no es tan claro como antes. Aquí es donde muchos se equivocan, creen que la pregunta es, ¿tiene derecho a vivir así? Y no. La verdadera pregunta es otra. ¿Puedes seguir hablando igual desde un lugar distinto? Porque no es lo mismo criticar desde abajo que justificar desde arriba. No es lo mismo señalar excesos que administrarlos. No es lo mismo exigir congruencia cuando no tienes poder, que cuando ya lo tienes y decides no tocarlo. Y nadie está pidiendo renuncias. Nadie está pidiendo pobreza. Se está pidiendo algo más sencillo. Reconocer que el discurso que encendía multitudes ya no pesa igual cuando quien lo pronuncia ya no vive las consecuencias. Ahí no hay delito, hay decepción. Y la decepción no nace del cambio de vida, nace de vivir distinto mientras se sigue hablando igual, de sostener el mismo discurso desde un lugar que ya no es el mismo.